Si alguien me hubiera dicho que una sola mano podía cambiar mi destino, habría pensado que estaba loco. Esa noche el aire de Manhattan tenía ese frío húmedo que se cuela por la ropa aunque lleves abrigo. Eran casi las 10:30 y mis pies ya no sentían nada después de un turno demasiado largo en la pequeña galería donde trabajo, un lugar elegante en apariencia pero donde a veces apenas vendemos lo suficiente para pagar la electricidad. Caminaba rápido por la acera, abrazando mi bolso contra el pecho mientras el viento movía las luces del evento que se celebraba al otro lado de la calle. Un hotel enorme, de esos con puertas de vidrio tan limpias que reflejan la ciudad como un espejo. Afuera había autos negros estacionados en fila, todos más caros que cualquier cosa que yo pudiera pagar en 10 años trabajando. La lluvia empezó a caer en gotas gruesas, pesadas, como si el cielo hubiera decidido abrirse justo cuando yo salía del trabajo. No llevaba paraguas. Nunca llevo paraguas porque siempre pienso que no va a llover. Corrí hacia la entrada del hotel solo para refugiarme un momento, nada más. El vestíbulo estaba lleno de luz cálida, música suave y el sonido de copas chocando. Personas con vestidos elegantes, trajes hechos a medida, perfumes caros flotando en el aire. Yo me sentía como una intrusa con mis zapatos gastados y mi abrigo sencillo. Intenté pasar desapercibida, caminar hasta un rincón cerca de la puerta y esperar a que la lluvia bajara. Pero a veces el destino tiene un sentido del humor extraño. Un mesero pasó demasiado rápido frente a mí y una bandeja con copas de vino tinto se inclinó peligrosamente. Instintivamente levanté la mano para evitar que todo cayera al suelo. Fue entonces cuando sentí otra mano cerrar suavemente alrededor de la mía. Firme. Segura. Como si supiera exactamente lo que hacía. El tiempo pareció quedarse quieto durante un segundo. Solo un segundo. Miré hacia arriba. El hombre que sostenía mi mano llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado, el tipo de traje que no se compra en tiendas normales. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás y una expresión tranquila, casi demasiado tranquila para el caos elegante del salón. Sus ojos me observaron con una intensidad que me hizo olvidar por un momento dónde estaba. No era una mirada grosera ni arrogante. Era algo distinto. Como si estuviera tratando de entender un misterio. Cuidado, dijo con voz baja, una voz profunda que sonaba acostumbrada a que la gente escuchara. Yo retiré la mano rápidamente, un poco avergonzada. Gracias, lo siento, murmuré, intentando seguir mi camino como si nada hubiera pasado. Pensé que era solo otro hombre rico del evento. Alguien importante, quizá, pero nada más. No sabía su nombre. No sabía quién era. Y definitivamente no sabía que, en ese instante exacto, varias personas en la sala habían dejado de hablar por un segundo al verlo. Yo no lo noté. Solo sentí esa extraña sensación en el pecho mientras caminaba hacia la salida otra vez. La lluvia seguía cayendo fuerte afuera, iluminada por las luces de la ciudad. Y mientras cruzaba la puerta del hotel, todavía podía sentir el calor de aquella mano en la mía. No tenía idea de que acababa de tocar la mano de uno de los hombres más peligrosos de toda la ciudad. La lluvia seguía cayendo cuando crucé la puerta del hotel, más fuerte ahora, como si el cielo hubiera decidido vaciarse sobre la ciudad entera. Las gotas golpeaban el pavimento con un sonido constante que se mezclaba con el ruido lejano de los autos y el murmullo de Manhattan en la noche. Caminé rápido por la acera, intentando proteger mi bolso bajo el abrigo mientras el viento movía mi cabello de un lado a otro. Mis zapatos estaban empapados en menos de un minuto. Eso no era raro. En esta ciudad uno aprende a seguir caminando aunque la lluvia atraviese la ropa. Pero algo dentro de mí seguía pensando en aquel momento dentro del hotel. En aquella mano. En la manera en que el hombre me había mirado como si el resto del salón hubiera desaparecido por un segundo. Sacudí la cabeza. Probablemente era solo imaginación mía. Gente rica mira a todos como si estuvieran evaluando algo. Continué caminando hacia la estación del metro que quedaba a unas 3 cuadras. Las luces de los edificios brillaban sobre el asfalto mojado y el aire olía a lluvia y café recién hecho de una pequeña cafetería que aún estaba abierta en la esquina.
Un grupo de personas salió del hotel riendo detrás de mí, hablando en inglés rápido con acentos diferentes. Nadie parecía notar que yo estaba ahí. Y eso estaba bien. Estaba acostumbrada a ser invisible en lugares como ese. Bajé la mirada mientras esperaba que el semáforo cambiara. Entonces escuché el sonido suave de una puerta de automóvil cerrándose. No presté demasiada atención al principio. Manhattan está llena de autos caros entrando y saliendo de hoteles elegantes. Pero algo me hizo levantar la vista. Al otro lado de la calle había un vehículo negro estacionado junto a la acera. Grande. Silencioso. Las luces de la ciudad se reflejaban en su carrocería como si fuera un espejo oscuro. Pensé que era solo otro automóvil de lujo esperando a alguien importante. El semáforo cambió y crucé la calle junto a otras dos personas que hablaban en español con acento caribeño. El aire frío me hizo encoger los hombros dentro del abrigo. Cuando llegué al otro lado de la calle escuché pasos detrás de mí. No eran rápidos. Tampoco lentos. Solo firmes. Volteé ligeramente la cabeza, más por instinto que por curiosidad. Y ahí estaba él otra vez. El mismo traje oscuro. El mismo paso tranquilo. El mismo hombre que había sostenido mi mano dentro del hotel. Mi corazón dio un pequeño salto de sorpresa. No parecía molesto ni apresurado. Simplemente caminaba como alguien que pertenece a cualquier lugar donde decide estar. Durante un segundo pensé que venía hacia mí, pero luego se detuvo cerca del automóvil negro. Un hombre más joven abrió la puerta trasera del vehículo con un movimiento respetuoso. Parecía un asistente o algo parecido. Yo seguí caminando. No quería quedarme mirando como una curiosa. Sin embargo, antes de que pudiera alejarme demasiado, escuché su voz otra vez detrás de mí. No estaba levantando el tono. Ni siquiera parecía llamarme con urgencia. Solo dijo una palabra con calma absoluta. Lucía. Me detuve en seco. El sonido de mi nombre flotó en el aire húmedo de la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda lentamente mientras giraba para mirarlo. Yo nunca le había dicho mi nombre. Me quedé inmóvil bajo la lluvia durante un segundo que se sintió mucho más largo de lo que debería. El sonido de los autos pasando por la avenida parecía distante ahora, como si todo el ruido de la ciudad se hubiera movido unos metros lejos de nosotros. Él estaba de pie junto al automóvil negro, tranquilo, como si decir mi nombre en mitad de la noche fuera algo completamente normal. Mi mente intentaba entender una sola pregunta. ¿Cómo sabía mi nombre? Yo no. Recordaba haberlo dicho dentro del hotel. Ni al mesero. Ni a nadie. Apreté el bolso contra mi pecho mientras lo miraba con cautela. La lluvia caía sobre sus hombros, pero él no parecía notarlo. Su traje oscuro seguía viéndose impecable bajo las luces amarillas de la calle. Por un momento pensé que tal vez me estaba confundiendo con otra persona. En una ciudad con millones de habitantes eso pasa todo el tiempo. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos otra vez, y esa mirada tenía la misma calma extraña de hace unos minutos en el hotel. No había duda de que hablaba conmigo. Perdón, dije finalmente, tratando de sonar tranquila aunque mi corazón empezaba a latir un poco más rápido. Él dio un par de pasos hacia adelante, no demasiado cerca, lo suficiente para que la luz de la farola iluminara mejor su rostro. Lucía Navarro, dijo con la misma voz baja y segura. Trabajas en la Galería Rivera en la calle 42. Sentí que el aire frío de la noche se volvía aún más frío. No era una pregunta. Era una afirmación. Y lo dijo con la naturalidad de alguien que comenta el clima. Tragué saliva lentamente. Eso es, correcto, respondí con cautela. Pero yo no recuerdo haberle dicho mi nombre. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si esa respuesta le resultara interesante. Durante un segundo sus labios dibujaron algo parecido a una sonrisa leve, casi invisible. No lo dijiste, respondió con calma. El hombre que había abierto la puerta del automóvil seguía de pie a unos pasos detrás de él, observando todo en silencio como si esperara alguna orden. Yo miré alrededor por reflejo.
2 personas pasaron caminando con paraguas sin prestarnos atención. La ciudad seguía moviéndose como siempre. Pero la conversación que estaba teniendo en ese momento no se sentía como algo normal. Entonces, ¿cómo lo sabe?, pregunté finalmente. Él observó la calle mojada durante un instante antes de volver a mirarme. Digamos que cuando algo llama mi atención, dijo despacio, me gusta saber un poco más. No era una respuesta clara. Pero tampoco sonaba como una amenaza. Solo era directo. Demasiado directo. Bajé la mirada por un momento hacia el pavimento brillante bajo mis pies. En ese instante me di cuenta de algo extraño. El automóvil negro no tenía conductor visible. Y sin embargo el hombre que estaba frente a mí parecía el tipo de persona que nunca camina solo por la ciudad. Levanté la vista otra vez. Bueno, dije intentando recuperar algo de normalidad en mi voz. Gracias por evitar que esas copas se rompieran allá adentro. Él sostuvo mi mirada sin parpadear. No me gusta ver caer cosas que todavía tienen valor, respondió con tranquilidad. Esa frase quedó suspendida en el aire húmedo de la noche durante un momento. No supe exactamente por qué, pero algo en la forma en que lo dijo hizo que un pequeño escalofrío recorriera mi espalda otra vez. Luego abrió ligeramente la mano, señalando el automóvil detrás de él. La lluvia va a empeorar, añadió con la misma calma. Puedo acercarte unas cuadras si quieres. Miré el vehículo negro. Luego lo miré a él. Y por alguna razón sentí que aceptar ese ofrecimiento podría cambiar más cosas de las que yo imaginaba. La lluvia golpeaba el techo del automóvil negro con un sonido suave y constante, como un tambor lejano que marcaba el ritmo de la noche. Durante unos segundos no respondí nada. Solo miré el vehículo y luego volví a mirarlo a él. En Manhattan una aprende a ser cuidadosa. Especialmente cuando un hombre desconocido, elegante y misterioso, aparece de la nada sabiendo tu nombre completo. Mi primera reacción fue negar con la cabeza. Gracias, pero la estación del metro está a solo 3 cuadras, dije tratando de sonar educada pero firme. Él no pareció ofendido. Ni sorprendido. Solo observó la lluvia caer sobre la calle iluminada. 3 cuadras bajo esta lluvia pueden sentirse como 10, respondió con calma. Miré el cielo gris oscuro. Las gotas eran cada vez más grandes ahora, rebotando contra el pavimento como pequeñas chispas plateadas bajo las farolas. Mis zapatos ya estaban completamente empapados y el viento frío se colaba por el cuello de mi abrigo. Aún así dudé. Había algo en aquel hombre que no encajaba con ninguna de las personas que normalmente se ofrecen a ayudar en una noche lluviosa. No parecía alguien que hiciera cosas por casualidad. Él notó mi silencio. No tienes que decidir ahora mismo, añadió con tranquilidad. Pero el metro suele cerrarse temprano cuando llueve así de fuerte. Eso me hizo levantar la vista. Eso no es cierto, respondí casi por reflejo. Él inclinó ligeramente la cabeza otra vez, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces tal vez el metro no sea él. Problema, dijo suavemente. Sus palabras eran tranquilas, pero tenían una precisión extraña, como si cada frase estuviera cuidadosamente pensada. Yo lo miré un momento más, tratando de entender qué clase de persona era. Finalmente suspiré. Solo vivo a 15 minutos caminando, expliqué. Estoy acostumbrada. Él observó mis zapatos mojados durante un segundo y luego volvió a mirarme. Estar acostumbrado a algo no significa que sea lo mejor, dijo con calma. Aquella frase era tan simple que por un momento no supe qué responder. La ciudad seguía moviéndose alrededor de nosotros. Un taxi amarillo pasó salpicando agua por la calle y un grupo de turistas corrió hacia la entrada del hotel, riendo bajo un paraguas enorme. Nadie parecía notar la conversación que estaba ocurriendo bajo aquella farola. Entonces él abrió la puerta trasera del automóvil con un gesto natural, como si fuera lo más lógico del mundo. No parecía presionarme. Ni insistir. Solo estaba ahí, esperando. Algo en su forma de actuar era curioso. No trataba de convencerme. Simplemente asumía que tarde o temprano tomaría una decisión. Miré el interior del automóvil.
Asientos de cuero oscuro. Un espacio cálido iluminado por una luz tenue. Muy diferente al frío de la calle. Volví a mirarlo a él. Solo unas cuadras, dije finalmente. Él no sonrió de manera amplia ni celebró la decisión. Solo asintió ligeramente, como si aquello fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Cuando me acerqué al automóvil sentí otra vez esa extraña sensación en el pecho, la misma que había aparecido cuando su mano había tocado la mía dentro del hotel. Me senté en el asiento trasero mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. Él entró al vehículo por el otro lado y el automóvil comenzó a moverse con una suavidad casi silenciosa. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el murmullo lejano del tráfico. Yo miré por la ventana intentando parecer tranquila. Pero dentro de mi cabeza solo había una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Quién era realmente ese hombre que sabía tanto sobre mí? El automóvil avanzaba por la avenida con una suavidad tan perfecta que casi no se sentía el movimiento. Afuera, Manhattan brillaba bajo la lluvia como un océano de luces reflejadas en el pavimento mojado. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro con un ritmo constante mientras los edificios pasaban lentamente detrás del vidrio. Yo seguía mirando por la ventana, intentando parecer tranquila, aunque en realidad estaba consciente de cada pequeño detalle dentro del vehículo. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume sutil que no podía identificar. No era un aroma fuerte, pero tenía algo elegante, como si perteneciera a alguien acostumbrado a lugares exclusivos. Él estaba sentado frente a mí, ligeramente inclinado hacia atrás, con una calma que parecía imposible de alterar. Durante un momento pensé que tal vez no diría nada en todo el trayecto. Pero entonces su voz volvió a romper el silencio. «La galería donde trabajas», dijo con el mismo tono sereno de antes, «¿te gusta?» Giré la cabeza para mirarlo. La pregunta era tan normal que casi parecía fuera de lugar en una noche como aquella. «Sí», respondí después de un segundo. «Es pequeña, pero es tranquila. Y me gusta el arte». Él asintió levemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Eso explica por qué estabas mirando el mural del vestíbulo», comentó. Parpadeé sorprendida. «¿Me estaba observando?», pregunté sin poder evitarlo. Sus ojos se encontraron con los míos otra vez. «Solo lo suficiente para notar que no estabas mirando a la gente», respondió. «La mayoría de las personas en esos eventos solo miran quien tiene más dinero que ellos». No supe si reír o sentirme incómoda. «Tal vez porque yo no pertenezco a ese tipo de eventos», dije encogiéndome ligeramente de hombros. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso miró por la ventana durante un instante mientras el automóvil giraba suavemente en una esquina. Luego volvió a mirarme. «No siempre es el lugar lo que define si alguien pertenece o no», dijo con tranquilidad. Aquella frase quedó flotando en el aire del automóvil durante unos segundos. No era una conversación típica entre dos personas que se acababan de conocer. Había algo diferente en la forma en que hablaba. Como si cada palabra tuviera más peso del que parecía. El automóvil avanzó otras 2 cuadras y luego disminuyó ligeramente la velocidad. Reconocí la calle de inmediato. «Aquí está bien», dije señalando hacia adelante. «Vivo cerca de esa esquina». El conductor redujo la velocidad aún más. El vehículo se detuvo suavemente junto a la acera. La lluvia seguía cayendo, aunque un poco más ligera ahora. Durante un segundo ninguno de los dos habló. Yo tomé mi bolso y me incliné hacia la puerta. Pero antes de abrirla escuché su voz otra vez. «Lucía». Me detuve y lo miré. Sus ojos mantenían la misma calma profunda que había visto desde el primer momento. «Ten cuidado cuando camines sola de noche», dijo en voz baja. No sonaba como una advertencia exagerada. Ni como una frase vacía. Sonaba como alguien que sabía exactamente de lo que hablaba. Yo asentí lentamente. «Siempre lo hago». Él sostuvo mi mirada unos segundos más y luego dijo algo que me dejó completamente inmóvil. «No esta noche». Fruncí ligeramente el ceño, confundida.
¿Qué quiere decir?, pregunté. Pero él solo miró hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo suavemente sobre la ciudad iluminada. Y en ese momento tuve la extraña sensación de que, aunque el automóvil se había detenido, la noche apenas estaba empezando. La lluvia había disminuido, pero el aire seguía húmedo y frío cuando abrí la puerta del automóvil. El sonido de la ciudad regresó de inmediato, como si alguien hubiera subido el volumen del mundo otra vez. Cerré el abrigo un poco más alrededor de mi cuerpo y bajé del vehículo con cuidado para no resbalar en el pavimento mojado. Durante un segundo dudé si decir algo más. Aquella conversación había sido extraña desde el principio, demasiado precisa, demasiado tranquila para una noche cualquiera. Me incliné ligeramente hacia la puerta abierta. Gracias por el aventón, dije finalmente. Él seguía sentado dentro del automóvil, con la misma postura relajada que había tenido durante todo el trayecto. La luz tenue del interior iluminaba solo parte de su rostro, dejando el resto en sombra. Asintió una vez, apenas perceptible. De nada, Lucía. Cerré la puerta con suavidad. El automóvil no se movió. Permaneció estacionado junto a la acera mientras yo daba los primeros pasos hacia la esquina. Mis zapatos todavía hacían un sonido suave contra el pavimento húmedo y el viento movía algunas gotas de agua, desde los árboles cercanos. Intenté no pensar demasiado en la conversación que acababa de tener. Probablemente solo era un hombre rico con demasiada información y demasiado tiempo para observar a las personas. Nada más. Eso era lo lógico. Caminé media cuadra antes de sentir otra vez esa sensación incómoda de ser observada. No era miedo exactamente. Era más bien una intuición que uno aprende a reconocer después de vivir varios años. En una ciudad grande. Miré discretamente hacia atrás. El automóvil negro seguía ahí. Las luces delanteras estaban apagadas, pero el vehículo continuaba estacionado junto a la acera, como si estuviera esperando algo. Tal vez estaba esperando que yo entrara al edificio. Esa idea me pareció extraña y al mismo tiempo curiosamente tranquilizadora. Continué caminando hasta llegar a la puerta de mi edificio. Era un edificio antiguo de ladrillo con una entrada estrecha y una pequeña marquesina metálica que siempre goteaba cuando llovía. Busqué las llaves dentro de mi bolso mientras miraba una vez más hacia la calle. El automóvil seguía allí. Por un momento pensé que tal vez él aún estaba dentro observando la lluvia caer sobre la ciudad. Introduje la llave en la cerradura y empujé la puerta del edificio. El interior estaba silencioso, iluminado por una luz amarilla que hacía que el pasillo pareciera más viejo de lo que realmente era. Subí los primeros escalones lentamente, escuchando el eco suave de mis propios pasos en la escalera. Cuando llegué al segundo piso miré por la pequeña ventana que daba hacia la calle. El automóvil negro finalmente comenzó a moverse. No aceleró rápido ni hizo ruido. Simplemente se deslizó por la avenida con la misma calma con la que había aparecido esa noche. Me quedé observando hasta que desapareció entre las luces de la ciudad. Entonces exhalé lentamente, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Tal vez nunca volvería a ver a ese hombre. Tal vez todo había sido solo una coincidencia extraña en una noche lluviosa. Cerré la ventana y continué subiendo las escaleras hacia mi apartamento. Pero en algún lugar dentro de mí seguía resonando la forma en que había dicho aquella frase antes de que yo saliera del automóvil. No esta noche. Y por alguna razón no podía dejar de pensar que aquella historia todavía no había terminado. La puerta de mi apartamento se cerró detrás de mí con un sonido suave que resonó en el pequeño espacio silencioso. Siempre me había gustado ese sonido porque significaba que finalmente estaba en casa. Mi apartamento no era grande. Apenas 40 metros cuadrados con una cocina pequeña, una mesa junto a la ventana y un sofá que había comprado de segunda mano cuando me mudé a la ciudad. Pero era mío. Dejé el bolso sobre la mesa y me quité el abrigo húmedo mientras escuchaba el sonido de la lluvia contra el vidrio. Desde el cuarto piso la ciudad se veía diferente. Las luces de los edificios brillaban como estrellas bajas sobre el horizonte y los autos se movían lentamente por las avenidas mojadas. Durante un momento me quedé apoyada contra la ventana mirando hacia la calle,
como si esperara ver el automóvil negro otra vez. Pero ya no estaba. Solo taxis amarillos pasando y el reflejo de los semáforos sobre el pavimento. Suspiré lentamente y me dije que todo había terminado. Solo había sido una coincidencia extraña. Una noche de lluvia. Un hombre elegante. Una conversación rara. Nada más. Caminé hacia la cocina y puse agua a hervir para prepararte. Era un hábito que tenía desde que vivía con mi abuela en México cuando era niña. Ella siempre decía que el té caliente ayudaba a ordenar los pensamientos cuando la mente estaba llena de preguntas. Mientras el agua comenzaba a calentarse, apoyé las manos sobre el borde del fregadero y traté de recordar exactamente cada momento de la noche. Su voz tranquila. La manera en que sabía mi nombre. La forma en que había dicho aquella frase antes de que yo saliera del automóvil. No esta noche. Fruncí ligeramente el ceño. Tal vez solo era una forma elegante de despedirse. Nada más. La tetera empezó a silbar suavemente y vertí el agua en una taza. El vapor subió lentamente frente a mi rostro mientras caminaba de nuevo hacia la ventana. Me senté junto al vidrio mirando la ciudad durante unos minutos. El reloj del microondas marcaba las 11:47. Casi medianoche. La mayoría de las luces de los apartamentos vecinos estaban apagadas. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. El sonido fue corto pero suficiente para hacerme levantar la cabeza de inmediato. Miré el aparato con curiosidad. No esperaba ningún mensaje a esa hora. Tomé el teléfono y miré la pantalla. Era un número desconocido. No tenía foto ni nombre guardado. Solo 10 dígitos que no reconocía. Dudé unos segundos antes de abrir el mensaje. El texto era corto. Solo una línea. Lucía, ya llegaste a casa. Mi corazón dio un pequeño salto dentro del pecho. Miré el teléfono otra vez para asegurarme de que estaba leyendo bien. Ese número no estaba guardado en mis contactos. Y solo una persona sabía exactamente dónde. Estaba yo en ese momento. Lentamente levanté la mirada hacia la ventana que daba a la calle oscura. La lluvia seguía cayendo suave sobre la ciudad iluminada. Y en ese instante entendí algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer toda la espalda. Aquel hombre no había desaparecido de mi noche. De alguna manera todavía estaba mirando. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios segundos sin moverme. El vapor del té todavía subía lentamente desde la taza que estaba sobre la mesa, pero ya no sentía el calor en las manos. Solo podía ver aquellas palabras. Lucía, ya llegaste a casa. Ningún saludo. Ninguna explicación. Solo esa frase corta que parecía saber exactamente dónde estaba yo en ese momento. Mi primer impulso fue mirar otra vez hacia la ventana. Afuera la calle seguía tranquila. La lluvia caía suave sobre los autos estacionados y una farola iluminaba el pavimento mojado con una luz amarilla tenue. No había ningún automóvil negro visible desde mi ventana. Ninguna figura esperando en la acera. Nadie mirando hacia arriba. Aún así la sensación en mi pecho no desaparecía. Miré el teléfono otra vez. Tal vez era una coincidencia. Tal vez alguien más había enviado el mensaje por error. Pero dentro de mí sabía que no era así. Había solo una persona que podía haber escrito esas palabras. Y lo sabía con la misma certeza con la que sabía que la lluvia seguía cayendo afuera. Respiré hondo y apoyé el teléfono sobre la mesa durante unos segundos. Mi abuela también decía que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata. Pero esta vez mi curiosidad era más fuerte que mi paciencia. Tomé el teléfono otra vez y abrí el mensaje. Mis dedos permanecieron quietos sobre la pantalla mientras pensaba qué escribir. Finalmente escribí una sola pregunta. ¿Cómo conseguiste mi número? Miré el texto durante un momento antes de enviarlo. Luego presioné el botón. El mensaje salió y la pantalla quedó en silencio. Pasaron 5 segundos. Luego 10. Luego casi 30. Pensé que tal vez no respondería.
Tal vez solo había querido saber si había llegado a casa y nada más. Pero entonces el teléfono vibró otra vez sobre la mesa. El nuevo mensaje apareció debajo del anterior. Cuando alguien me interesa suelo encontrar la manera. Leí la frase 2 veces. No parecía una amenaza. Tampoco parecía una broma. Era una afirmación tan tranquila como todas las frases que él había dicho esa noche. Apoyé la espalda contra la silla mientras observaba la pantalla iluminada. No sabía si sentirme preocupada o curiosa. Tal vez un poco de las dos cosas. Miré hacia la ventana otra vez. La ciudad seguía viva incluso cerca de la medianoche. Un autobús pasó por la avenida dejando un reflejo de luces rojas sobre el pavimento mojado. Todo parecía normal. Y sin embargo mi noche ya no lo era. Bajé la mirada hacia el teléfono una vez más. Dudé unos segundos antes de escribir otra respuesta. Esta vez mis dedos se movieron más despacio. ¿Por qué te interesaría alguien como yo? Envié el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa otra vez. El silencio regresó al apartamento. El reloj del microondas marcaba las 11:58. Faltaban 2 minutos para medianoche cuando el teléfono vibró nuevamente. Miré la pantalla con el corazón latiendo un poco más rápido. La respuesta era aún más corta que la anterior. Porque tú no me estabas mirando como todos los demás. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un largo momento después de leer su respuesta. Porque tú no me estabas mirando como todos los demás. La frase era tan simple que al principio parecía no significar nada. Pero cuanto más la pensaba, más extraña se volvía. Afuera la lluvia seguía cayendo suave sobre la ciudad y el vapor de mi té ya casi había desaparecido en el aire del apartamento. Apoyé los codos sobre la mesa y releí el mensaje una vez más. Era verdad que en el hotel yo no lo estaba mirando como las otras personas. La mayoría de la gente en esos eventos miraba a los hombres ricos como si fueran celebridades. Yo solo estaba tratando de evitar que las copas se cayeran. Y después solo quería salir de la lluvia. Nada más. Sin embargo, él lo había notado. Me recosté lentamente en la silla mientras observaba la pantalla iluminada del teléfono. No sabía si responder o simplemente dejar la conversación ahí. Tal vez lo más inteligente sería dormir y olvidar todo aquello al día siguiente. Pero algo dentro de mí seguía empujándome a entender quién era realmente ese hombre. Mis dedos se movieron otra vez sobre la pantalla antes de que pudiera pensarlo demasiado. ¿Así que solo te interesé porque no te estaba mirando? Envié el mensaje y apoyé el teléfono otra vez sobre la mesa. Pasaron unos segundos en silencio. El reloj marcó exactamente la medianoche. Luego el teléfono vibró. Su respuesta apareció casi de inmediato. No solo por eso. Fruncí el ceño mientras leía esas 3 palabras. No era una respuesta completa. Era más bien una invitación a seguir preguntando. Tomé el teléfono otra vez y escribí con cuidado. Entonces, ¿por qué? El cursor parpadeó durante un momento mientras esperaba la respuesta. Esta vez tardó un poco más. Afuera un automóvil pasó por la calle dejando un reflejo de luz roja en la pared de mi apartamento. Luego el teléfono vibró de nuevo. Porque cuando entraste al hotel no parecías impresionada por nada. Ni por las luces, ni por la gente, ni por el dinero. Solo querías dejar de mojarte. Leí el mensaje lentamente. Era curioso pensar que alguien había estado observando esos pequeños detalles mientras yo intentaba pasar desapercibida. Apoyé el teléfono sobre la mesa otra vez y miré hacia la ventana. La lluvia comenzaba a detenerse y algunas luces de los edificios cercanos se apagaban poco a poco. Manhattan nunca dormía completamente, pero incluso la ciudad parecía más tranquila a esa hora. Volví a mirar la pantalla del teléfono. Había otro mensaje nuevo. Esta vez más corto que los anteriores. Eso es raro. No pude evitar sonreír ligeramente al leerlo. Raro no era exactamente la palabra que yo usaría para describirme. Pero era extraño que alguien como él lo viera de esa manera. Apoyé la cabeza en una mano mientras pensaba qué responder.
Entonces escribí una última frase. Tal vez solo estaba cansada y mojada por la lluvia. La respuesta llegó casi de inmediato. Tal vez. Pero aún así fuiste la única persona en esa sala que parecía real. Me quedé mirando ese mensaje en silencio mientras el sonido de la lluvia desaparecía lentamente de la noche. Y por primera vez desde que había comenzado aquella conversación entendí algo que me dejó pensativa durante varios segundos. Aquel hombre no solo me había estado observando. Me había estado prestando atención. Me quedé mirando el último mensaje durante un largo momento mientras el silencio del apartamento se hacía más profundo. La ciudad seguía viva detrás de la ventana, pero dentro de mi pequeño espacio todo parecía más lento ahora. Tus palabras seguían en la pantalla iluminada del teléfono. Fuiste la única persona en esa sala que parecía real. Dejé escapar un suspiro suave sin darme cuenta. No estaba acostumbrada a escuchar algo así, y mucho menos de alguien que parecía vivir en un mundo completamente distinto al mío. Moví la taza de té entre mis manos aunque ya estaba tibia. Por alguna razón aquella conversación me había despertado más de lo que el café de la mañana solía hacerlo. Miré el reloj otra vez. 12:07 de la madrugada. Lo más lógico sería apagar el teléfono y dormir. Mañana tenía que estar en la galería a las 9. Pero mi mente seguía llena de preguntas. Finalmente escribí otra respuesta. Entonces tú también estabas observando a todos en la sala. Presioné enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. Esta vez tardó un poco más en responder. Aproveché ese momento para levantarme y caminar hacia la ventana otra vez. La lluvia casi había terminado. Solo quedaban pequeñas gotas cayendo desde los bordes de los edificios y el aire se sentía más limpio después de la tormenta. Desde el cuarto piso podía ver una parte de la avenida iluminada por las farolas. Un par de taxis pasaron lentamente y luego la calle volvió a quedar tranquila. El teléfono vibró detrás de mí sobre la mesa. Caminé de regreso y miré la pantalla. Su respuesta apareció en 2 líneas. Es parte de mi trabajo observar a las personas. Leí el mensaje con curiosidad. Parte de su trabajo. Eso no aclaraba mucho. Apoyé el teléfono sobre la mesa unos segundos mientras pensaba en todo lo que sabía sobre él. En realidad no sabía casi nada. Solo su voz tranquila, su manera de hablar como si siempre tuviera el control de cada situación y la forma en que parecía saber cosas sobre mí sin que yo las dijera. Tomé el teléfono otra vez. ¿Y qué trabajo es ese exactamente? Envié el mensaje antes de que pudiera cambiar de opinión. El cursor parpadeó durante algunos segundos en la pantalla. Luego llegó la respuesta. Uno donde es importante saber quién está diciendo la verdad y quién solo está actuando. Fruncí ligeramente el ceño al leerlo. Era una respuesta elegante pero todavía muy vaga. Sonreí levemente para mí misma. Parece un trabajo complicado. La respuesta llegó casi de inmediato esta vez. Solo cuando la gente cree que puede mentir sin ser notada. Miré la pantalla unos segundos más. Había algo casi divertido en la forma en que respondía. Como si cada frase tuviera 2 significados posibles. Me recosté otra vez en la silla y miré hacia el techo durante un momento. Luego escribí otra pregunta que había estado rondando mi mente desde que comenzó toda aquella conversación. ¿También estabas observándome dentro del automóvil cuando miraba por la ventana? La respuesta tardó unos segundos en llegar. Cuando apareció en la pantalla fue incluso más corta que las anteriores. Sí. Mi corazón dio un pequeño salto al leerlo. Bajé la mirada hacia la pantalla otra vez. Había otro mensaje nuevo. Pero no estabas mirando la ciudad. Estabas pensando en mí. Me quedé inmóvil mirando la pantalla después de leer esas palabras. Pero no estabas mirando la ciudad. Estabas pensando en mí. Por un momento sentí que el apartamento se había vuelto demasiado silencioso. El reloj seguía marcando los segundos en la cocina y la luz amarilla del techo hacía que las sombras se movieran suavemente sobre las paredes. Bajé la mirada hacia el teléfono otra vez para asegurarme de que no había leído mal.
Pero la frase seguía ahí, clara y tranquila, como todas las cosas que él decía. No sabía si sentirme avergonzada o sorprendida. Tal vez un poco de ambas. Apoyé la espalda contra la silla y dejé escapar una pequeña risa que se perdió en el silencio del apartamento. No estaba acostumbrada a que alguien me leyera tan fácilmente. Mis dedos se movieron sobre la pantalla antes de que pudiera pensar demasiado. Eso suena un poco arrogante. Envié el mensaje y me quedé mirando la pantalla esperando la respuesta. Esta vez tardó un poco más. Aproveché esos segundos para levantar la taza y beber el último sorbo de té que ya estaba casi frío. Afuera la lluvia había terminado por completo y la calle parecía limpia bajo las luces de la madrugada. Finalmente el teléfono vibró otra vez sobre la mesa. No es arrogancia si es verdad. Fruncí el ceño al leerlo y luego negué suavemente con la cabeza, aunque él no podía verme. Había algo casi divertido en la seguridad con la que hablaba. Escribí otra respuesta. ¿Y qué te hace pensar que estaba pensando en ti? Pasaron algunos segundos antes de que llegara el siguiente mensaje. Porque cuando mirabas por la ventana no parecías tranquila. Parecías curiosa. Y las personas curiosas siempre están pensando en algo. Leí la frase lentamente. No era una explicación exagerada. Era simple. Casi lógica. Apoyé el teléfono sobre la mesa durante unos segundos mientras pensaba en todo lo que había ocurrido desde que salí de la galería esa noche. La lluvia. El hotel. Su mano deteniendo las copas. El automóvil negro. Y ahora esta conversación que parecía alargarse cada vez más. Tomé el teléfono otra vez. Tal vez tienes razón. Envié el mensaje y dejé escapar un pequeño suspiro. Pensé que tal vez la conversación terminaría ahí. Pero el teléfono vibró una vez más. Esta vez el mensaje era diferente. Más largo. La curiosidad no es algo malo, Lucía. A veces es la forma en que las personas terminan encontrando algo importante. Me quedé mirando esas palabras durante varios segundos. Algo importante. Aquella frase tenía un peso extraño, como si significara más de lo que parecía. Miré hacia la ventana otra vez. La ciudad estaba casi en silencio ahora. Solo algunos autos lejanos y el sonido suave del viento moviendo las hojas de los árboles. Bajé la mirada hacia el teléfono una vez más. Entonces escribí una pregunta que llevaba rondando mi mente desde el inicio de toda aquella conversación. ¿Y qué crees que podría encontrar yo? La respuesta llegó pocos segundos después. Tal vez no lo que estabas buscando cuando entraste al hotel para escapar de la lluvia. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme los brazos al leer eso. Mis ojos volvieron lentamente hacia la ventana oscura del apartamento. Porque en ese momento comprendí algo que hasta entonces no había querido admitir. Tal vez aquella noche no había sido solo una coincidencia. Me quedé observando el último mensaje durante un largo momento, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Tal vez no lo que estabas buscando cuando entraste al hotel para escapar de la lluvia. Apoyé lentamente el teléfono sobre la mesa y respiré profundo. El apartamento estaba completamente en silencio ahora, excepto por el zumbido suave del refrigerador en la cocina. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana otra vez. Desde allí la ciudad parecía diferente a esa hora. Más tranquila, casi pensativa, como si incluso Manhattan necesitara un momento para respirar después de un día largo. Crucé los brazos mientras miraba las luces lejanas de los edificios. Aquella noche había comenzado como cualquier otra. Salir del trabajo tarde, correr para escapar de la lluvia, buscar un lugar donde refugiarme unos minutos. Nada de eso parecía importante ahora. Porque en algún punto entre la puerta del hotel y la conversación en mi apartamento algo había cambiado. Volví a la mesa y tomé el teléfono otra vez. Durante unos segundos pensé en no responder. Tal vez lo más inteligente sería dejar aquella conversación ahí y dormir. Pero había una pregunta que seguía dando vueltas en mi mente. Escribí lentamente. ¿Y qué crees que estaba buscando yo? Envié el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa.
Esta vez la respuesta tardó más que antes. Pasó casi un minuto completo. Lo supe porque miré el reloj en la cocina 2 veces. Cuando el teléfono finalmente vibró sentí esa pequeña tensión curiosa en el pecho otra vez. Miré la pantalla. La respuesta apareció en una sola línea. Tranquilidad. Parpadeé sorprendida. No esperaba esa palabra. Tranquilidad. La leí otra vez y apoyé el teléfono contra la mesa mientras pensaba en ella. Era verdad que cuando entré al hotel solo quería escapar de la lluvia. Pero también era verdad que los últimos meses habían sido agotadores. Trabajo, cuentas, el ruido constante de la ciudad. Tal vez tranquilidad era exactamente lo que buscaba sin darme cuenta. Tomé el teléfono otra vez y escribí una respuesta corta. Eso suena más a un deseo que a una búsqueda. Envié el mensaje y me apoyé contra la mesa esperando. El teléfono vibró casi de inmediato. La tranquilidad siempre empieza como un deseo. Leí la frase lentamente. Luego apareció otro mensaje debajo. Pero a veces aparece cuando menos lo esperas. Miré la pantalla en silencio. Había algo casi extraño en la forma en que hablaba. Como si cada frase tuviera una calma que no dependía de la hora ni de la situación. Mis dedos dudaron un momento antes de escribir otra pregunta. ¿Y tú? ¿Qué estabas buscando cuando estabas en ese hotel? Envié el mensaje y miré la pantalla esperando. Esta vez la respuesta llegó en solo unos segundos. Yo no estaba buscando nada. Fruncí ligeramente el ceño al leerlo. Entonces llegó otro mensaje inmediatamente después. Hasta que entraste tú. Me quedé mirando la pantalla del teléfono como si las palabras pudieran cambiar si esperaba lo suficiente. Yo no estaba buscando nada. Hasta que entraste tú. Sentí un pequeño silencio dentro de mí, como si mi mente necesitara unos segundos para entender completamente lo que acababa de leer. Afuera la ciudad seguía iluminada bajo el cielo oscuro, pero en mi apartamento el tiempo parecía haberse detenido. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia la ventana otra vez. La calle estaba casi vacía ahora. Solo una luz de semáforo cambiando de rojo a verde aunque no hubiera autos esperando. El aire después de la lluvia tenía ese brillo limpio que hace que todo parezca un poco más claro. Apoyé una mano contra el vidrio frío mientras pensaba en aquella frase. No era exagerada. No era dramática. Era simple. Y por alguna razón eso la hacía más difícil de ignorar. Volví a la mesa y tomé el teléfono otra vez. Durante unos segundos dudé si responder. Tal vez aquella conversación había llegado a su final natural. Pero mi curiosidad seguía ahí, igual que cuando lo miré por primera vez dentro del hotel. Mis dedos comenzaron a moverse sobre la pantalla lentamente. Entonces supongo que esta noche fue una coincidencia. Envié el mensaje y me recosté contra la silla esperando la respuesta. Pasaron algunos segundos. Luego el teléfono vibró. No creo mucho en las coincidencias. Leí la frase con una pequeña sonrisa involuntaria. Parecía exactamente el tipo de respuesta que él daría. Escribí otra vez. Entonces, ¿cómo lo llamarías? Esta vez la respuesta tardó un poco más. Aproveché esos segundos para mirar el reloj. 12:36 de la madrugada. Había pasado más de una hora desde que salí de la galería. Cuando el teléfono vibró de nuevo lo levanté de inmediato. Lo llamaría un momento interesante. Fruncí ligeramente el ceño al leerlo. Momento interesante. Aquellas dos palabras eran tan abiertas que podían significar muchas cosas. Escribí una última respuesta. ¿Y qué pasa después de un momento interesante? Presioné enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. El silencio volvió a llenar el apartamento. Pasaron varios segundos antes de que el teléfono vibrara otra vez. Miré la pantalla con atención. A veces nada. A veces algo cambia. Leí la frase lentamente. Algo cambia. Apoyé el teléfono contra la mesa mientras pensaba en todo lo que había pasado aquella noche. La lluvia, el hotel, el automóvil, los mensajes.
Tal vez realmente algo había cambiado sin que yo me diera cuenta. Miré hacia la ventana una vez más. La ciudad seguía ahí, exactamente igual que siempre. Pero dentro de mí algo se sentía diferente. Entonces el teléfono vibró una última vez. Miré la pantalla. El nuevo mensaje apareció debajo del anterior. Descansa, Lucía. Mañana la ciudad seguirá ahí. Pero esta noche ya no es la misma.